Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca otro estudio de Apocalipsis, esta entrega que ya vamos por el capítulo número 15 y 16, si podemos llegar. Como siempre, como cada estudio, hacemos una oración para entregarnos y ponernos al servicio del Espíritu Santo. Bendito seas tú, Padre, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos, que nos has encomendado el estudio a través del camino de salvación en Yeshua HaMashiach. Te pedimos, Padre, que ilumines mis palabras, ilumines tu texto y nos des tu revelación divina para que nos conduzcas a través de tu Dabar, a través de tu palabra, y darnos nueva revelación, entendimiento, y que la comprensión y el conocimiento no llegue solamente a nuestro intelecto, sino que se haga vida en nuestra vida para paz, revelación y gozo. Amén. Bueno, chicos, vamos allá. Vamos allá, que esto tiene... Bueno, yo soy una enamorada de la Escritura y siempre estoy en ello, siempre estoy estudiando, pero cuando entro de nuevo en estudios que ya he hecho y tal, es algo que no deja de sorprenderte, es algo que no te lo terminas en una vida, creo yo, y tiene mucho. Pero bueno, vamos allá. El capítulo 15. Y comienza el capítulo 15 con estos 7 ángeles, ¿verdad? Estos 7 malaj o malajim, ¿sí? Sería la palabra en plural para ángeles, malajim, que son enviados o mensajeros, ¿sí? La palabra hebrea para ángeles. Entonces dice: y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era 7 ángeles, 7 malajim, que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Elohim. Es consumada la ira de Elohim. Estas 7 plagas, y la palabra en griego para plagas es plegué, el Strong 4127, y es plaga, herida, ¿sí? Golpe por implicación, herida, calamidad. Plaga, herida, azotar, azote. Esas son las plagas, ¿sí? La vamos a ver mucha esta palabra en estos 2 capítulos de Apocalipsis. Por eso es importante tener bien definido lo que es esa palabra plaga. Dice que vio otra señal. La palabra señal es como milagro también, o signo significa la palabra semeyom, ¿sí? Señal. Estos mensajeros, estos ángeles mensajeros, que tenían estas plagas, que eran 7, y eran las últimas, ¿sí? No sé si en la traducción Reina Valera 1909 es la que mejor está, pero vamos a ver ahora que hay cosillas a veces que faltan, y lo vamos a comparar con la interlineal, ¿sí? Estas postreras o finales plagas son algo último, algo postrero, eschatos, ¿sí? Está al final, ¿no? Estas últimas, porque en ellas fue completada la furia. La palabra ira es tumos, furor, ira, ¿sí? Ardor. Pasión como respirando fuerte, ¿sí? La palabra tumos, con H intermedia entre la T y la U, tumos. Eso es la ira de Teos, del Dios, del Teos, el Strong 2316, Teos, ¿sí? Vamos a mirar Levítico 26, y aquí ya empezamos. Levítico 26. Yo lo tengo aquí marcado. Me gusta más en el libro porque de esa forma
si te quedas con algún versículo, lo puedes mirar en el mismo capítulo. En el mismo capítulo de Levítico, vamos a mirar dentro del capítulo 26, primero el versículo 28, ¿sí? Yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Ahí está hablando de los pecados de la ira de Yahweh. Y la palabra ira tiene mucha explicación y la vamos a ir desarrollando ahora porque justamente estas 7 copas son copas de ira y son el doble 7 porque son 7 mensajeros con 7 copas. Entonces hay una completitud tanto a nivel físico como a nivel espiritual. El físico representa la copa. Nosotros somos recipientes del Padre, somos copas, ¿sí? Esas somos nosotros, esas copas, ¿no? Donde se vierten dentro. Eso es lo que vamos a ir entendiendo palabra por palabra. Y la parte espiritual, que son estos mensajeros, son estos intelectos que vienen del cielo, que vienen del Padre mismo hacia nosotros. Entonces ahí entendemos esa correlación entre la palabra ira y que son 7 veces castigados a nuestros pecados. Entonces por eso son las plagas, los juicios, las plagas son el juicio del Padre hacia su pueblo, hacia las personas, para arrepentimiento. Él busca que nos arrepintamos y eso lo vamos a entender poco a poco. Vamos a leer el versículo del mismo capítulo 26, el versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Versículo 21. Y si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Versículo 24. Yo también procederé con vosotros, ¿sí? En oposición, y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados, ¿sí? Versículo 27. Y si con esto no me oyereis, mas procederéis conmigo en oposición, y sigue en el 28, yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré en 7 veces por vuestros pecados, ¿sí? Entonces ahí nos deja muy claro en este versículo que estas plagas son en contestación, en reclamo, en llamado para todos aquellos que no se arrepienten de sus malas acciones. Toda mala acción, toda mala obra es aquella que está en contra de la palabra del Padre, en contra del Hijo o en contra de sus caminos, en contra de sus mandamientos. Por tanto, toda mala acción es aquella, o toda mala obra es aquella en la cual ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad del Padre. Cuando no conocemos el mandamiento, cuando actuamos de forma egoísta, cuando actuamos de una manera para ensoberbecernos, por orgullo, pues estamos colocándonos delante del Padre. Estamos transformándonos en un ídolo delante del Padre, ¿sí? Por eso todas esas cosas deben ser quitadas de nuestra vida, ¿sí? Es una palabra muy poderosa, la verdad. Es muy poderosa. Vamos a leer Apocalipsis 12, del 1 al 3, porque tiene una relación directa con estos 7. Apocalipsis 12, del 1 al 3. Y me fue dada una caña, 12. Me equivoqué de hoja. Dice, y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir.
Y fue vista otra señal en el cielo, he aquí, un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas. ¿Sí? Entonces nos está poniendo en esa situación, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Desde ese tiempo, desde el nacimiento del Mesías, desde el nacimiento, desde su pueblo, desde la porción del Padre, desde Israel, hasta este tiempo. Es el tiempo de estas plagas, ¿sí? Ese es el tiempo de estas plagas. Son 2000 años, ¿sí? Y dice, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían mezclado la victoria de la bestia, de su imagen, de su señal y el número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Elohim. Antes de pasar a este versículo, quería hablarles sobre la palabra ira. La palabra ira, la ira de Elohim que se nombra en este primer versículo del capítulo 15, es del hebreo 639 y significa la palabra af, ¿sí? Habíamos dicho que es la nariz porque es esa respiración agitada de la pasión, ira, irar, aliento, enojo, escogido, furor, indignación. Rostro también significa saña, tardo para la ira. ¿Por qué? Porque tardo para la ira está justamente en el Salmo 86:15, cuando habla de que el Padre es tardo para la ira. Es un Elohim tardo para la ira. Él nos espera 2000 años para juzgarnos. O sea, mira si no es tardo. Han matado a su primogénito, al que Él envió para salvación de toda la humanidad, al primero de muchos que nacerían del Espíritu, y sin embargo Él espera para que todos nos arrepintamos. Una derivación, una raíz de esta palabra af es anaf, que significa respirar fuertemente, enfurecido, airarse, enojado, indignarse. Matar también significa. Está en Levíticos 10:6, cuando dice, se levanta la ira sobre la congregación, en Levítico 10:6. La palabra en Levítico 16 es la palabra katsaf y significa reventar, estallar de cólera, airarse, enojarse, provocar a ira. Entonces, al Padre Eterno lo provocamos a ira. Toda la Escritura, constantemente, la palabra ira es nombrada como que me han provocado a ira, que yo he hecho esto y ustedes han hecho idolatría y me han provocado a ira, que han hecho abominaciones, que han adulterado y me han provocado a ira. Todo lo que provoca a ira al Padre generalmente es la idolatría y es la desobediencia del pueblo, ¿sí? La desobediencia de su palabra. Él nos ha dado un manual de instrucciones. Es como si tú trabajas para un chef súper famoso. Y él te dice, tú vas a trabajar aquí, vas a ganar muchísimo, pero yo quiero que tú me obedezcas, porque las cosas tienen que salir perfectas como yo las quiero. Y tú una y otra vez haces lo que quieres. Básicamente. Pero él, en vez de echarte, el Padre Eterno, como haría un chef muy famoso, en vez de echarte como haría un chef, Él te perdona y te perdona y te perdona. Es tan misericordioso durante 2000 años, tiene esa paciencia con nosotros. En Deuteronomio 9:7 también lo podemos leer, la palabra ira. Deuteronomio 32:21 dice, me provocaron a ira con sus ídolos. Aquí nombra la palabra kaas, que es el Strong 3707. Afligirse, atormentarse, furor, afán, despertar dolor, estar indignado. O sea, el despertarle la ira al Padre le genera dolor, le genera un sufrimiento en su corazón. Él sufre por airarse con nosotros. Él sufre en su corazón por airarse. Se entristece. Tú fíjate cuando tú te enfadas, cómo después, si te has enfadado mucho, aunque sea una causa justa, y te has enfadado mucho, después te pones triste, porque dices, yo no soy así, yo no quiero esto, no me gusta ser así. Pues de la misma forma le pasa al Padre con nosotros. Y siente que si no se despierta su ira, su enojo, su enfado,
no aprendemos. Somos hijos del rigor, de la ira. Somos hijos de la ira, como dice Colosenses. Somos hijos de la ira. Entonces, Él siempre, constantemente, está marcándonos. ¿Para qué? ¿Para qué viene el juicio? ¿Para qué viene la plaga? Para llamarnos al arrepentimiento, para no tener que llegar a esa ira, a ese fuego consumidor, en la que ya no haya forma de arrepentirse, ¿sí? ¿Cuándo termina el tiempo para cada persona? Terminó un tiempo para Israel. Un tiempo para Israel fue el momento de la crucifixión de Yeshua. No reconocieron al Mesías que tanto les había hablado el Padre, no lo reconocieron. Terminó tiempo para Israel, cayeron los juicios para Israel, fueron juzgados y a los 70 años fue destruido el segundo templo. ¿Qué pasará si vuelven a hacer un tercer templo cuando Yeshua mismo dijo: ustedes son el templo, yo soy el templo, yo soy el santuario del Padre? ¿Qué va a pasar si vuelven a hacer otro templo y vuelven a matar un becerro, una vaca roja? Pues la ira del Padre caerá sobre ellos. Terrible, ¿eh? Cuidado, es terrible cosa es caer en manos del Elohim vivo, del Dios vivo. En Job 5.2 les leo: el necio lo mata la ira de Yahweh. Claro, si tú te están diciendo, obedece, cumple, haz esto, haz aquello, para que te vaya bien en la vida, para que prosperes, para que tengas bendición, para que yo te nutra, para que no te falte de nada, para bla, 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 todas las bendiciones. Y tú, a la que no quiero, a la que sigo con la mía, pues necio eres, hijo de ira. ¿Y qué es lo que te pasa? Pues que esa ira es la misma que te termina destruyendo, esa ira, porque es ese fuego que se enciende y se enciende en ti mismo. Eso es lo que te va consumiendo, eso es lo que te avejenta, eso es lo que te enferma y eso es lo que te lleva a la tumba. Ese fuego que te está comiendo por dentro porque estás yendo en contra de lo que ya sabes que no debes hacer y lo haces igualmente. Necio, prevaricador, necio, es lo mismo. ¿Vale? Este es el Strong 3708, la palabra kaas, que significa aflicción, dolor, enojar, enojo, furor, ira, iracundo, irritar, molestia, pesadumbre, pesar. Eso le generamos al Padre, un pesar. Le dolemos. Provocación, provocar, queja, rebelión, sufrir. Entonces, al fin de cuentas, ¿qué es lo que provoca esa ira? La rebelión, la desobediencia, el seguir haciendo lo que se te da la gana, básicamente. Y también genera tristeza. Entonces, el Levítico 26, del 28 al 25 y 34 que hemos leído ahora, es justamente la palabra gemé, K-G-M. Esa es la palabra que hemos leído ahora, que es también calor, porque es un fuego, la ira, es un fuego, es un calor. Ira, veneno de su fiebre, es el veneno de su fiebre que se enfada con nosotros. Ardor, furia, copa. Esto está en Daniel 11:44. Vamos a leerlo rápidamente para completar bien el estudio y que quede todo bien bonito. Daniel 11:44. Mas nuevas de oriente y del norte lo espantarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Entonces, la ira es en destrucción, es en muerte, porque ya cuando es desatada la ira del Padre, ya tristemente son las consecuencias de estos juicios. Y por eso estas copas postreras son estas 7 plagas. ¿Sí? Vamos a continuar con el texto base. Ya les he leído bastante de lo que quería explicarles de estas, creo que es estas
7 plagas, estas 7 copas, estos 7 ángeles. Piensa que son 7 trompetas, 7 sellos, 7º milenio, son las 7 postreras plagas, son las 7 últimas, son los 7 ángeles, son las 7 copas, o sea, todo en el Padre es en 7, ¿sí? Y durante toda la Escritura nos habla del 7, porque el 7 representa el 7º día, el día del Shabbat, el día de reposo, el 7º día de creación, o sea, los 7 días de creación representa el 7. El 7 representa al Padre por su completitud, por la perfección, la completitud, eso simboliza el 7. Por eso son las 7 postreras y últimas plagas, porque es cuando se termina. Entonces, esto es para el juicio final, o sea, cuando termina la 7ª plaga es cuando ya es el final, ¿sí? La 7ª copa derramada es el final. Piensa que tiene una relación directa las 7 trompetas con las 7 copas, ¿sí? Esos versículos en Apocalipsis son textos paralelos, así como hay textos paralelos en los 4 evangelios, ¿sí? Igual pasa en Apocalipsis, hay textos paralelos, ¿sí? Entonces, es una prueba para el mundo estas plagas, ¿sí? Y para los creyentes, sobre todo para los creyentes que son guardados en un lugar. Dice, las plagas son los juicios con los cuales serán vendimiados los racimos, esto es la humanidad, esto es toda la tierra, que prefirió la perdición y no la vida eterna. Entonces, es para ellos que eligen, aquellos que eligen, esos son los racimos, esos son las uvas, esa es el lagar del Padre, son aquellos que eligen la desobediencia, que eligen la rebelión. Esas son las uvas, ¿sí? Los ángeles que van con las postreras 7 plagas, están justamente consumando esta orden del Padre. Esto lo vemos en Colosenses 3, del 6 al 8, cuando nos habla justamente de las plagas. Colosenses 3, nos habla de la ira de Elohim. Cómo es despertada esta ira. Todas las referencias es para hablar justamente de esta ira. Colosenses 3, del 6 al 8, por las cuales cosas la ira de Elohim viene sobre los hijos de rebelión, lo que les estoy diciendo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas, en esas rebeliones hemos estado como gentiles, ¿sí? En las naciones, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestíos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, esa imagen del que lo creó, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, mas Cristo, el Mesías, es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Elohim, santos, o sea, apartados, amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Si no ves estas cosas en la persona, cuidado, cuidado, tiene que verse benignidad, misericordia, se tiene que ver humildad, se tiene que ver mansedumbre, se tiene que ver tolerancia, no la tolerancia del mundo. Ojo, no confundamos, la tolerancia entre hermanos es amor de hermanos, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja del otro, de la manera en que Cristo, el Mesías, os perdonó, así también hacedlo vosotros, a todos, a las personas que están también en las naciones, a todos,
a los buenos, a los malos, a todos. Y sobre todas estas cosas vestidos de caridad, de amor, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Elohim gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Está diciendo todo lo está diciendo aquí Colosenses. Vamos a ver Hebreos 3. Hebreos 3. Porque, Hebreos 3, 11. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué significa esto? Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, en mi Shabbat, en el Shabbat, en la vida eterna. Ese es el reposo de este mundo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, para apartarse del Elohim vivo, del Dios vivo, el Teos. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Ninguno se debe endurecer con el engaño del pecado, porque participantes en el Mesías somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en Meribá, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, provocaron a ira al Padre, mas con cuáles estuvo enojado en ira 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, por no creer no pudieron entrar. En el capítulo 4 dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que salieron de Egipto, a los que salieron de las plagas, no les aprovechó el oír la palabra, chicos. A los que se libraron de las plagas de Egipto. Estas 7 copas son las 7 plagas en texto y en evidencia paralela con las plagas de Egipto. Tiene una relación directa con Éxodo 9, 8 y 9, que es donde están todas las plagas. Entonces es directo, el estudio tiene una relación directa, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, como a los que salieron de Egipto. Mas no les aprovechó el oír la palabra, a los que la oyeron sin mezclar con fe. Entonces, debemos tener esa fe que el Padre nos pide. Pero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Esa es la fe que Él nos pide, entender que Él está desde el principio del mundo, que Yeshua es, el que era y el que ha de venir. Él está desde el principio del mundo, el Aleph Tav, porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim, Teos, de todas sus obras en el séptimo día. Una cosa que les quiero aclarar, la palabra Elohim y la palabra Dios, en griego Dios es Teos. Todo el Nuevo Testamento, la palabra para Dios es Teos. Y todo el Antiguo Testamento, la palabra para Dios es Elohim. ¿Qué diferencia hay entre Elohim y Teos? Ninguna. ¿Y qué significa Elohim? Multimanifiesto. Es un creador, no hay muchos, pero que se manifiesta de infinitas formas. Él es todo en todos. ¿Qué diferencia hay entre Yeshua? ¿Qué diferencia hay entre Yeshua y Elohim? Y el Dios
el Dios Todopoderoso. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. La única diferencia que hay es que Él se manifiesta, es el Dios visible, es la cara, es el pequeño Elohim manifestado en el mundo. Es como si tú me dices, ¿existe el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo? No. ¿Existe el Dios Padre, Yeshua y el cuerpo de Cristo, la iglesia? No. Es uno. Es uno. Nosotros somos uno con Yeshua. Yeshua es uno con el Padre. No hay diferencia. Y las diferencias, amén, y las diferencias son las que se queman en el fuego del infierno. Todo lo diferente a eso se quema. Esos son los dolores de cabeza, esas son las enfermedades, esos son los machaques del cuerpo, porque el Padre a quienes ama también sacude, les da con la vara, porque Él quiere sacar de nosotros uno, que seamos uno con Él. Entonces es uno en nuestra mente, es uno en nuestro sentir y es uno en nuestro actuar en la vida. Entonces, ¿hay Trinidad? No, porque la Trinidad, el 3, es la diferenciación, es la separación. ¿Y cuándo una célula se separa de otra? Para morirse. Solo hay separación cuando hay muerte. El cuerpo se disgrega en la muerte. En la vida eterna no hay separación. No hay separación. Hay transformación de estos cuerpos físicos en cuerpos espirituales. Porque Saulo lo dice, un cuerpo es el cuerpo para este mundo. Y otro cuerpo, un cuerpo es el de las estrellas, un cuerpo es el de los astros, un cuerpo es el de los animales, un cuerpo es el de los vegetales, un cuerpo es el de los animales en el cual incluye al ser humano. Y un cuerpo son los celestiales y otros los animales. Entonces nosotros tenemos que transformar este cuerpo. No nosotros, el Padre Eterno lo transforma, nosotros no hacemos nada. Nosotros no hacemos nada, todo lo hace Él. Pero este cuerpo se transforma, se va transformando, se va cambiando. Y vamos adquiriendo esa nueva concepción, ese nuevo entendimiento. Esa nueva canción es la transformación de todo este cuerpo en otra sintonía. Tú cuando escuchas una canción tienes que regular, ¿verdad? Sintonizar una emisora. Ahora estamos escuchando la canción del Satán. Es este cuerpo, ¿verdad? Entonces nos tenemos que sintonizar en la frecuencia modulada del Padre Eterno. Y Él nos prepara toda la vida para que esa sintonía la enganchemos perfecta. Amén. Bueno, ¿qué sigue? Dice, pero entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que pues, ¿qué resta que algunos han de entrar en él?
y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Determina otra vez un cierto día diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyuntas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Ostras! Cuidado, Cuidado con la ira. No se puede disimular, no se puede decir, no, si yo soy bueno, soy buena, fue sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8. No se puede. Bueno, entonces, vamos a avanzar un poquito. Aquí hay mucho. A ver, ¿cómo se los explico? La ira de Elohim. La ira de Elohim es casi un estudio aparte, pero se los voy a resumir en lo que dice en Apocalipsis. Hay una palabra que utiliza en la ira, en Apocalipsis. Aquí habla de los hijos de la ira en Efesios 2.3, lo que les cité, los hijos de la ira lo dice en Efesios 2.3. El Cordero también tiene ira en Apocalipsis 6.16, 6.17 y 11.18. El Cordero también. En Gálatas 5.20 el Cordero también tiene ira. Esta ira del Cordero que habla Gálatas y Hechos 9.28 es la palabra sumos. Vamos a leerlo. Gálatas, porque no quede solamente las citas bíblicas, sino quede, aunque sea una referencia. Gálatas 5:20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Todo esto son los que están bajo la ley, ¿sí? Adulterio, fornicación, inmundicia, los que no han salido por fe a través del Mesías, ¿sí? Todo esto. Esto es en Gálatas. Y en Hechos 9:28, Hechos 9:28. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Bueno, aquí dice disputaba. No sé yo, Vamos a buscarlo. Hechos. Vamos a buscarlo en la Biblia interlineal. Hechos, que dije, 9:28. Y estaba haciendo en ellos, entrando y saliendo y haciendo dentro de Jerusalén, hablando franqueza en el nombre del Señor. Y estaba hablando y también disputando junto hacia los helenistas, los que estaban poniendo en mano para tomar hacia arriba a él. Procuraban matarle. Claro, la palabra
matarle será ira. Anaireo, asesinar, quitar, coger, arrebatar. Abolir violentamente, arrebatar violentamente. Sí, esa es la palabra para ira, de sumos. Yeshua nos libra de la ira. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar a su Hijo en los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Yeshua, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor, nuestro Adón, nuestro dueño, Yeshua el Mesías, el cual murió por nosotros, para que a que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vivimos en Él y por Él. No nos ha puesto para ira, claro, los juicios, la ira. Habla también esta ira del dragón en Apocalipsis 12:12, 12:17. La palabra para Apocalipsis 12:17 es orgizo, provocar o encolerizar, llegar a exasperarse, enojar. Vamos a buscar Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón fue airado, esa es la ira, contra la mujer, ¿sí? O sea, contra ese remanente del pueblo de Israel que cree en Yeshua, no los que dicen ser judíos y no lo son de la actualidad, estos que son sionistas no. Y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. ¿Quiénes son los otros de la simiente de ella? Nosotros. Esa guerra también es la palabra ira. La palabra guerra aquí también es ira. Es una traducción para ira también. Hacer guerra, hacer ira. Los cuales guardan los mandamientos de Elohim y tienen testimonio de Yeshua el Mesías. A esos, no a los que creen en cualquier otra cosa, no, a los que guardan los mandamientos de Elohim, de Dios, de Teos, y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. ¿Sí? A esos, no a otros. Es a los que les hace guerra el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Apocalipsis 14:10 y 19. Este también beberá del vino de la ira de Elohim, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Quién es el que va a beber de este vino de la ira? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién será? Claro, a los que adoraron a la bestia y a su imagen y toman la señal en su frente o en su mano. ¿Sí? La bestia, que es la palabra terión en griego, que significa justamente la palabra terión en griego, bestia salvaje, animal salvaje, como una persona que no tiene alma, una persona que es una bestia, un ser que es una bestia, o un sistema también, un sistema idolátrico, un sistema bestial, que fagocita a sus moradores, que los destruye, ¿sí? Esa es una bestia. Y la imagen es algo semejante, a semejanza de esa bestia, parecido a esa bestia, ¿sí? Es un sistema político, religioso, económico, en todos los sentidos, y la imagen de esa bestia, que es muy parecida, es casi igual, porque hace que adoren a la bestia, a la imagen. La imagen quiere que la adoren a la bestia. Está hecha para eso. Es algo que se refleja. Es como si una bestia se estuviera mirando a un espejo. Es como un espejo. En satanismo y en todas estas ideologías se utilizan espejos negros. Porque el espejo negro refleja tu propia imagen.
Y justamente es ritualístico, ¿no? Y fíjate cómo son todas las pantallas de tecnología. Son todas negras. Vivimos rodeados de pantallas negras. Y no solamente esa pantalla te da una imagen, sino que si tú la tienes negra completamente y así y la pones delante de tu rostro, te devuelve tu propia imagen. Entonces es una cuestión idolátrica constante por eso los selfies y toda esta fascinación con la autoimagen, porque es la imagen de la bestia. Necesita la bestia miles de rostros, el Dios de los miles de rostros, ¿sí? Todos forman parte de esa imagen, todos hacen parte en la economía, en todo, en la educación, en todo está en todo. ¿Y cómo salir de ella? Sal de ella, pueblo mío, dice. Pero nos lo dice Yeshua, Él nos da el camino para salir. Él es el camino, la verdad y la vida. Es a través del entendimiento, del conocimiento y de la fe en el Mesías. Es como entendemos, comprendemos y salimos de este engaño y de esta autohipnosis, porque piensa que la bestia también tiene una relación, la palabra terión, con fascinación. El dragón, dracos, la palabra dracos en griego, tiene una relación directa con fascinante. Es como que te enamora, te fascina, te seduce, ¿sí? Tiene eso de encantamiento, ¿no? Como una magia, ¿no? Que te hechiza, es un hechizo. Las farmaqueas también, todos los medicamentos, todas estas cosas tienen una parte como de hechizo, como de hipnosis, como que caes en un letargo de creer que solamente a través de eso puedes tener vida o puedes vivir bien, que si no tienes eso no vives. Es muy profundo, ¿eh? Bueno, a ver, Mateo 3 también nos habla de este orge, ¿sí? O orgizo, o orge. Mateo 3:7, vamos a leerlo. Hay más referencias, hay muchísimas, pero les voy a dar algunas dictadas y las otras, solamente unas pocas voy a leer. En Mateo 3:7, y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíanles: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? La ira que vendrá es esa ira, es ese Strong 3709. Ira es excitación de la mente, también significa esta palabra orge. Pasión violenta, aborrecimiento, un aborrecimiento justificable, castigo, airar, enojo, ¿sí? Se enciende, es una ira que se enciende como un horno. Todo lo que diga las referencias bíblicas de que se enciende como un horno, esa es la ira del Padre. Se enciende, quema, ¿sí? Calienta la ira, ¿sí? E incluso cuando te da ira, se te pone la cara roja y las orejas rojas, sube la sangre a la cabeza y te da calor, sudas cuando tienes mucha ira, mucho enojo. Pues es así, esa es la referencia de la ira. Lucas 21:23 también nos habla de esta ira. Lo voy a leer, Lucas. Y ya pasamos al siguiente versículo. 21:23 dice: mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Va a haber ira. Es terrible los que estén en este tiempo criando y estando en embarazo. Y es terrible la ira sobre aquellos
que por ignorancia caen en el engaño de la bestia y del falso profeta y de su imagen, de la imagen de la bestia. Terrible. Bueno, referencias: Juan 3:36, Romanos 1:18, Romanos 2:5-8, Romanos 4:15, 5:9. Seremos salvos de la ira, dice Romanos 9:22, 12:19. Bueno, hay muchísimas referencias sobre la ira del Padre. Génesis 22:17 también nos habla de esto. Entonces, aquí nos habla de el versículo 2 de este Apocalipsis. Vamos a volver a Apocalipsis. ¿Y qué nos dice? Dice: y vi como un mar vítreo que ha sido mezclado a fuego. Entonces, la palabra vítreo es el griego jualinos, ¿sí? Que significa vidrio, pero también vítreo, pero también transparente. Entonces, es un mar transparente. Pero al ser la palabra vítreo, también nos hace una referencia a cómo el sílice, cuando se funde la arena, en las playas a veces caen rayos, ¿sí? En las playas caen rayos y ese fuego de la electricidad del rayo transforma la arena en vidrio, ¿sí? Entonces a Abraham se le hizo una promesa, ¿se acuerdan de la promesa que es dada a Abraham en Génesis 22:17? Bendiciéndote bendeciré y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos si cumplen. Cumplen los mandamientos, es condicionante, es con condicionante, si cumplen, si están en obediencia, si no, no. Entonces ahí está esa arena, ese vidrio, ese mar de vidrio. El mar son las naciones, siempre la representación del mar en la escritura son las naciones, como un mar vitrio que ha sido mezclado a fuego. O sea, ha sido mezclado a fuego, dice la traducción del griego directo en la Biblia interlineal Logos, ¿sí? Estoy leyendo. Y a los ganando victoriosamente fuera de la bestia salvaje. Entonces, solamente a los que han ganado esta victoria es los que están ahí en ese mar vitrio, parados sobre ese mar vitrio, son únicamente los que han ganado victoriosamente, los que han tenido victoria, nikao, ¿sí? Que han vencido, han alcanzado victoria sobre ¿quién? La bestia salvaje, terión, que también significa fiero, y víbora o trampa. La raíz estera de terión es el Strong 2339 y significa trampa. O sea que hay una trampa que lleva a destrucción, cacería, es decir, destrucción, como una caza. Nos han estado cazando a ver quién caía en la trampa y muchos han caído. Pero ¿qué es lo que tenemos? El arrepentimiento siempre, el cambio de mente, ¿sí? El metanoia, nuestra transformación de la mente. Siempre podemos cambiar y arrepentirnos y volver al Padre. Él siempre nos está esperando, siempre. ¿Cuándo termina el tiempo de gracia para los pueblos? Cuando empiezan las copas de la ira a caer. Ya empezaron a caer, por supuesto, pero caen todas juntas, ¿sí? Caen casi a la vez. Y te das cuenta porque es el final de los tiempos. El Padre espera hasta el final para tirar esas copas de ira, ¿sí?
es en el final de los tiempos, pero tiene un comienzo juntamente con los 7 sellos, con las 7 trompetas que anuncian, con los 7 truenos que son voces del Padre, ¿sí? Esas son cosas que van pasando antes, pero en paralelo, son en relación, porque unas son para aviso de su pueblo y otras son para castigo y juicio de los que no se arrepienten, de los que siguen en necedad y en impiedad, ¿sí? Sin tener piedad de sus propias almas, sin tener compasión de sí mismos y del juicio y justamente del final de esta historia, ¿no? Del juicio en el lago de fuego. Entonces, esta raíz para trampa es de ser o tera, ¿sí? Trampa, es muy destrucción también. Esto es muy, muy esclarecedor fuera de lo que es la palabra, ¿no? Fuera de la bestia salvaje Terión, ¿sí? Que decimos que todo esto es una trampa, ¿sí? Justamente la palabra para Tedros Abadón, es la palabra Terión, ¿sí? Se escribe igual que su nombre. Dice, y fuera de la imagen, de la imagen que es eikon, semejanza, imagen, parecido, estatua, perfil, presentación, semblanza. Todo eso significa la palabra imagen. La imagen de esa bestia es una semejanza, es un, ¿qué dijimos? Es un eikon, parecido, una estatua, perfil. O sea, una estatua es algo que se esculpe, pero si es adentro de nosotros, ¿cómo digo que es adentro de nosotros? Esto es muy fuerte. Lo dice más adelante, no me voy a adelantar, pero es adentro. Esta bestia, esta imagen, todo esto, esta escultura, esto que se esculpe dentro, es dentro de nosotros, ¿sí? Entonces habla de la bestia, habla de la imagen, habla del número, que un número es un número, aritmos, número, y habla de un nombre, pero este nombre, este onoma, es una persona, un poner, un sobrenombre, un nombre, se llama de una forma. Todo este sistema tiene un nombre. Qué fuerte. Quieren imitar al Padre Eterno, por supuesto, entonces tiene que tener un nombre. De ella han puesto de pie sobre el mar de vitrio, teniendo arpas del Elohim. Vamos a leerlo como está en la Reina Valera 1909, que siempre la traducción es muy buena. Dice, y vi así también como un mar de vidrio mezclado de fuego, los que habían mezclado la victoria la victoria de la bestia, de su imagen, de su señal, dice aquí, de su imagen, de su número, dice en griego, de su señal y de su número. Entonces aquí por señal, supongo que dice, en vez de nombre, dice señal. El número de su nombre, dice aquí, ¿ves? Aquí falta algo, falta algo aquí. Aquí está hablando, la traducción griega dice, la bestia salvaje, Terión, la imagen, ¿sí? Que ya dijimos que era eikon. El número, aritmos, ¿sí? Y el nombre, ónomos, onoma, ¿sí? Ahí están 4 son. Y aquí solo nombra 3. Dice, bueno, no, dice 4, pero hay uno que lo nombra por señal y otro por número. Entonces, no sé cuál es el que reemplaza, si es el
Supongo que es la palabra nombre. En vez de nombre, señal ponen. Pero es nombre y número. Es bestia, imagen, número y nombre. Esos son los 4 que tiene este sistema. Entonces, eso es lo que han vencido, y por lo que han vencido esto, es que han pasado a estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas del Elohim, teniendo las arpas del Teos. Vamos a mirar Apocalipsis 13, del 14 al 15. A ver. Apocalipsis 13, 14 y dice: y está extraviando a los habitantes sobre la tierra a través de las señales, cuales fue dada a ella hacer a vista de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra, sobre la tierra, hacer imagen a la bestia salvaje, cual está teniendo el golpe de la espada y llegó a vivir. No sé si se entiende, pero dice justamente que engaña a los moradores, está extraviando a los moradores, a los habitantes de la tierra, a través de señales. Y esta señal es la palabra semeión, que es milagro también, signo, señal. No tiene nada que ver con la palabra señal que habla en el que vimos anteriormente, en el 15.2, que nos dice aquí por nombre. La palabra nombre no tiene nada que ver con la palabra señal. Ónomos no tiene relación con la palabra señal. Dice llamar, nombre, persona, poner sobrenombre. O sea, no tiene nada que ver con una señal. ¿Sí? Entonces ahí se dan cuenta que tiene un grado de distorsión estas reinas valeras. Hay que ir mirando con lupa, más si estamos haciendo estos estudios que sirvan para eso, ¿no? Para ir mejorando los textos y que realmente nos den el entendimiento que necesitamos, porque claro, si nos están poniendo otras cosas, nos distraen, ¿no? Engaña a los moradores de la tierra, los habitantes, a través de estas señales, de estos milagros, cuales fue dada a ella hacer a la vista de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra, haz que hagan una imagen a esta bestia, la cual tiene el golpe de la espada, de un cuchillo, de una espada. La palabra para espada es majaira, pero también significa guerra o castigo judicial. Tiene una marca, un puñal. Esta bestia ha sido golpeada con una espada y llegó a vivir. ¿Sí? Llegó a vivir, es que está viva esta bestia. Está viva. Entonces es un ser creado, no es un ser, ¿sí? Cuidado, es un ser creado, no es un ser natural del Padre Eterno, ¿sí? Es un ser creado con espada, que llega a vivir, ¿sí? Ha tenido una herida de espada, herida, golpe, plaga, calamidad. Esa es la palabra para herida, ¿sí? El 41.27, el Strong 41.27. Ese es el golpe de la espada que recibió esta bestia. Tiene algo que ver con la genética, tiene algo que ver con jugar a ser dioses, ¿no? De parte de la humanidad también, y transformar lo que ha creado el Padre y querer crear algo para que todos terminen queriendo ser ese algo que han creado ellos,
pero que quieran serlo, que lo deseen. Y es parte de ese transhumanismo, ¿no?, en el que están llevando a la humanidad, tristemente. Bueno, seguimos con el versículo 15, el capítulo 15, perdón. Es que hay tanto para leer. Vamos a seguir con el versículo 3 del capítulo 15, dice: y cantan el cántico de Moisés. Claro, estos que han vencido, cantan, ¿qué cantan? Ese cántico. ¿Y qué significa cantar? La palabra cantar tiene relación con la palabra dabar en hebreo. Busquemos la palabra dabar. 1697. A ver, 1697. Acá, sí. Es que nada que ver, con lo que sale en internet. Dabar. Dabar, arreglar, dice palabra, hablar, rara vez en sentido destructivo, someter, aconsejar, anunciar, añadir, componer, conceder, contar, contestar, cosa, decir, declarar, decretar, determinar, dicho, bla, bla, bla. Bueno, dice recitar, proferir, un montón de definiciones. Y después da una más, el 1697, dabar también. Dice palabra, materia, a causa de, acta, acuerdo, acusación, asunto, cantar, cántico. Aquí está. Ay, ¿se ve? El 1697. Es un cántico también la palabra dabar. Yo sabía porque lo había leído. Digo, no puede ser que no salga. Pero no sale en internet, ¿eh? Es curioso. Historia, información, inquietar, lenguaje, pero es cántico, cantar. Entonces, la palabra, escuchen esto, la palabra, al escuchar la palabra somos transformados, recibimos el Espíritu y cantamos un nuevo cántico, somos transformados, nuestras fibras, nuestras células, nuestro ADN, todo vibra en su palabra. Y por eso cantamos. ¿Y qué cantamos? Los que, si el Padre Eterno nos permite y estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿qué vamos a cantar? Y cantan el cántico de Moisés, esclavo, siervo de Elohim, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Adón, Elohim, todopoderoso, ¿sí? Le está hablando al Dios de todo y de todo, el que está más allá del tiempo y del espacio, ¿sí? A ese Elohim le está hablando. Señor Elohim todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, dice acá, y esto está mal. Santos no. Rey de los etnos. Es el de Strong 1484 y es de las naciones, es rey del mundo. En Apocalipsis no es solamente, han traducido los santos, pero es rey de las naciones, porque él está juzgando a todo el mundo, no solo a los santos. No solo a los santos, él es rey de todo. Rey de los etnos, así lo dice en la Biblia interlineal, después lo buscan. Versículo 4. ¿Quién nos temerá? ¿Quién no te temerá, oh Adón, y engrandecerá tu nombre, porque tú solo eres santo, porque tú solo eres misericordioso? Ahí es donde está la pregunta. No antes. En la Reina Valera dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Y después dice: porque tú eres santo. No. La pregunta termina en la palabra santo. Lo vamos a leer en la interlineal. ¿Sí? El versículo 4. ¿Quién no
no te temerá, Señor, y dará esplendor, dice, esplendor que es doxazo, o sea, gloria, eso es lo que va a dar, esplendor, gloria, honra, eso significa doxo o doxa o doxazo, ¿sí? ¿Quién no dará gloria, esplendor al nombre de ti? Porque solo, leal en santidad, josios, misericordia, en santidad, santo. Ahí lo está diciendo, porque solo leal, el nombre solo es leal en santidad. El nombre que es Onoma. Entonces, hay un nombre que es solo el del Padre, que es el esplendor absoluto, que es la verdad, que es al que le tenemos que temer, y hay un Onoma que quieren imponer. O sea, también tiene relación con un Dios, pero es un Dios de este mundo. O sea que cuando nosotros vemos a las religiones y vemos a todas estas instituciones que adoran un Dios, están adorando a la imagen, al falso Dios. Y por eso tienen un falso profeta. En vez de tener un profeta verdadero, un profeta de todas las generaciones, el cumplimiento en un Mesías verdadero, tienen un Mesías falso, un ídolo, que es el Jesús de las religiones. El Jesús del 25 de diciembre, el Jesús de la Semana Santa, el Jesús de la Saturnalia, el Jesús del día primero Jano, al dios Jano, el día 1 de enero, que se celebra el Año Nuevo, el Jesús de todos los santos, de todos los días, del domingo, de todas estas cosas, del Dominus Dei, la adoración al sol. El Dominus Dei es adoración al sol el día domingo. Entonces, ahí están. Es eso. Aquí nos lo dice el griego, directo. Dice, de ti porque solo leal en santidad, porque solo tú eres leal en santidad. Ese nombre es el nombre del Señor, Onoma, el verdadero, el único Señor, Yeshua, el único Señor y verdadero, soberano, ungido, Cristo, eso significa Señor. La palabra en griego es kurios, ¿sí? Ese es el Señor. Porque todas las naciones vendrán y adorarán a vista de ti, porque los rectos decretos de ti fueron manifestados. Entonces, ¿qué son estos rectos decretos? Son las ordenanzas, son los juicios, son las justificaciones, son la justicia, ¿sí? Esos son los rectos decretos. Vendrán y adorarán delante de ti porque tus juicios, o sea, tus rectos decretos, tus etnos, el Strong 1484 es lo mismo, son manifestados, ¿sí? Los juicios son lo que estaba diciendo. Juicios son, aquí la palabra para juicios o rectos decretos es la palabra dikaioma, ¿sí? Ordenanza, juicio, justificación. Y cuando nos habla de por el cual todas las naciones vendrán, ahí la palabra naciones es justamente etnos, el Strong 1484. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo, y la palabra templo aquí es naos, el templo o santuario o habitación divina del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo, de este santuario, de esta habitación divina, 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, blanco, ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Aquí falta una parte en esta traducción de la Reina Valera, falta la palabra fuera del santuario. Entonces, salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de lino limpio, blanco y resplandeciente, significa blanco, fuera del santuario salieron.
fuera de la habitación divina en el cielo. Y estaban ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Eso es la traducción completa de Apocalipsis 15:5 que está en el griego. Y después de estas cosas vi y fue abierta la habitación divina del tabernáculo del testimonio en el cielo, dice Apocalipsis 15:5. Y de esa habitación que estaba, de ese santuario que estaba abierto, salen estos 7 ángeles, ¿sí? Por eso el versículo 5 habla de que se abre el tabernáculo, se abre esta habitación divina en el cielo, que salen de ahí estos juicios, estos 7 ángeles, estas 7 copas, ¿sí? Estos mensajeros que salen con las 7 plagas, ¿sí? Salen con las 7 plagas. La palabra para plaga es herida, golpe, por implicación herida, calamidad, plaga, herida, herir, azotar, azote. Es el Strong 4127, plegué, plegé. Esas son las plagas que salen llevando estos 7 ángeles. Hay un montón de correlaciones también que están dentro de la Reina Valera, que les invito a que las vayan leyendo juntamente con este estudio. Va muy bien ir complementando justamente con esto. Yo no lo hago porque si no se extendería demasiado. Dice aquí la correlación Apocalipsis 1:13. ¿Sí? La correlación de este versículo 6, salieron del templo 7 ángeles, Apocalipsis 1:13 y 14:15. Vamos a buscarlo. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos de una cinta de oro. O sea que estos ángeles estaban vestidos igual que Yeshua, que es este que está en medio del candelero de 7 brazos, ¿sí? Él simboliza el número 4, que es la autoridad máxima del Padre en la tierra. Apocalipsis 14:15. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Entonces ese ángel que sale del templo es el que le dice a Yeshua cuándo puede meter la hoz y segar la mies. ¿Sí? ¿Segar a quiénes? La mies de la tierra, el trigo de la tierra, son justamente los fieles, los que guardan los mandamientos del Padre y tienen la fe de Cristo. Esos son sus santos, sus fieles. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira del Elohim que vive para siempre jamás. ¿Sí? Entonces entendemos esta ira, que son estos juicios, que son todas estas palabras que hemos estado explicando hasta ahora. Y fue el templo, o sea, el santuario, la habitación divina, el templo lleno del humo por la majestad de Elohim, por la majestad que significa la gloria, ¿no? De Elohim, y por su potencia, su poder, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces aquí nos está diciendo justamente que tenían que salir esos 7 ángeles y nadie podía entrar, se había llenado de humo el templo, ¿sí? Esto está en Éxodo 40:34, vamos a buscarlo aquí. Éxodo 40:34.
Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Yahweh hinchó el tabernáculo. Entonces ese humo es la misma gloria que llena todo el tabernáculo del templo. Es por la misma ira del Padre que se forma ese humo en el santuario, ¿sí? Es la nube que estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo tenía todo lleno de ese humo, esa nube, ¿sí? El tabernáculo que es la tienda, es la morada del Padre Eterno. Ninguno podía entrar en el templo. Isaías 6:4. Isaías 6:4. Y los quinciales de las puestas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se hinchó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahweh de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Sí? Entonces ese fuego, ese humo, también nos purifica, nos limpia del pecado de hablar mal. Bueno, y después continúa el capítulo 16. El capítulo 16 ya vendrían siendo las copas de la ira, pero creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir la clase siguiente con las 7 copas, porque creo que si no se va a hacer muy extenso este estudio y es mucho. Ya creo que con esto es bastante. Solo he hecho 2 carillas del estudio. Es increíble todo lo que puede llegar a entenderse, ¿no? Y a poder compartir. Pero bueno, creo que dejándolo así está bien, es bastante. Y así podemos también estudiar las copas de la ira en profundidad para que no se haga tan pesado también el estudio y tan largo. ¿Qué les ha parecido? es casi que un prólogo del capítulo que viene, que es cuando vienen las 7 plagas. Pero ya les he dado bastante adelanto, que sepan que tienen una relación directa con las plagas del Éxodo y que tienen una relación directa tanto el Éxodo como esta situación del final de los tiempos, ¿no? Porque también existe esa lucha, ¿no? Al final ya es el juicio final, ¿no? Este es la última copa, es el juicio final, pero bueno, creo que nos va a poner muy en situación en qué etapa de la profecía estamos. ¿En qué tiempo de esa profecía estamos? Entonces, también te prepara para estar en esa mente de conectarte con el Padre, de conectarte con la enseñanza y de manifestar la alabanza en tu vida, manifestar ese canto, ¿sí? Y el arrepentimiento de todas las obras que nos alejan del Padre, todas las obras muertas, ¿no? Todo aquello que hacemos por nuestra propia voluntad y en un acto de idolatría de nosotros mismos. Entonces sacar todos esos falsos ídolos que nos enamoran de este mundo y ir limpiando el camino para estar justamente preparados, limpios, con esas vestiduras que nos da Yeshua, que no nos merecemos, por supuesto, que son solamente por fe, pero que debemos santificar y limpiar constantemente en el mandamiento y en la palabra.
Pues sí, yo te digo, Ariel, estas semanas de la cuenta del Homer que hemos ido haciendo, cada semana ha sido una enseñanza y una lección y una visión y una revelación en algún aspecto con alguna persona. Y qué bendita y qué bendición tan grande cuando estamos en obediencia, cuando queremos aprender, cuando queremos entender y cuando queremos cumplir la palabra del Padre, y cómo el Padre nos bendice, nos cuida, nos guía, nos da la persona indicada, la palabra justa, ese momento en el que tú has tenido ese momento de poder decir que antes por ahí no te salía, que antes por ahí te costaba o no sabías. Y ahora no, ahora te sale de una forma natural, y eso es hermoso, es hermoso. Y así como es hermoso para uno y es una bendición para uno, es muy triste ver la consecuencia en los demás, es muy triste. Pero uno no viene aquí ni a evangelizar ni a salvar a nadie. El único que salva es el Mesías y su palabra. Y así como salva, también juzga. Entonces, cuando damos palabra, tenemos que ser conscientes que a la vez que estamos dando palabra, también estamos dando juicio. Porque la misma palabra es la que les va a juzgar. Y así como nosotros tenemos esa responsabilidad enorme de tener que dar la palabra, porque es que cuando tú tienes una verdad, no te la puedes guardar solo para ti. La quieres compartir. Pero esa es parte de que nos amargue en el intestino, esa es parte de que al tragar el librito nos amargue dentro, porque nos amarga. La palabra nos es dulce en la boca, pero es amarga en el estómago, porque al digerirla y al saber que tenemos que compartirla en este cuerpo, en este mundo, es muy dura, es muy difícil. Y ves las consecuencias, y a veces es lo que te ha pasado a ti, ves las consecuencias a veces instantáneas. Es terrible, porque el poder de manifestación es cada vez más cercano. Antes las distancias para el arrepentimiento eran más largas, los tiempos. Una persona que robaba tenía muchos años que se podía arrepentir. Una persona que era un padre malvado y maltrataba a sus hijos, tenía muchos años, 20, 30 años para arrepentirse. Pero ahora esas faltas, el Padre se las cobra cada vez. El tiempo de misericordia, el tiempo de gracia, la puerta se estrecha y se estrecha y se estrecha. Y los que no han pasado por ellas, les es más difícil hacer ese esfuerzo de atravesarla. Porque siempre es más fácil ir por el camino amplio y ancho del mundo, siempre es más fácil. Pero ya sabemos en qué termina eso. Termina en muerte, porque es lo que te lleva a muerte. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Lo único que podemos hacer es ser en nosotros ese faro, cada vez más y más. Pedir, rezar, orar por todos. Ser como la lluvia que cae sobre justos y pecadores. Ser como la lluvia que perdona a justos y a pecadores, que acepta dar bendición a todos y tener ese valor de la fe como la tenía Yeshua, ese valor de la fe de decir, yo lo pienso, lo siento y al decirlo se hace. Pero para poder llegar a eso debemos limpiarnos, limpiar nuestra boca, limpiar nuestras acciones en este mundo. Y lo que más nos santifica es la caridad. De nada sirve que estés todo el día leyendo la Escritura si sabes que tu hermano está necesitando un plato de comida o está necesitando un techo calentito donde dormir, hermana Alejandra, bonita mía, que tú lo sabes bien.
De nada sirve rompernos el pecho diciendo que rezamos y oramos a las 5, a las 3 de la mañana, si sabemos que hay alguien que está en este momento necesitando un plato de comida caliente. Entonces, es eso. Si se nos pone nuestro radar, si no aparece, el Padre nos está buscando para que demos palabra, para que demos otras cosas. Pero si se aparece en nuestro radar, en nuestra vida cotidiana, un indigente, una persona con una necesidad, una persona que necesita escuchar la palabra, una persona, lo que sea que nos esté pidiendo en ese momento, el Padre nos lo pone delante. Entonces, eso es imposible negarlo. Tenemos que actuar, no solamente de la boca para afuera, sino en obras, en acciones en el mundo. No solamente decir cosas bonitas y citar la Biblia, y está muy bien, hablar de salmos, está muy bien. Es hermosa la Biblia. A mí me enamora cada vez que la estudio y por eso la comparto. Pero el ayudar a los demás, el dar un abrazo, el que sientan el amor tuyo, el que si tienen una necesidad se la satisfagas, le des lo que están necesitando, porque muchas veces uno quiere hacer caridad y no se trata de hacer cualquier cosa, de dar a quien sea cualquiera, porque por ahí no es lo que está necesitando esa persona, es mucho más. La caridad es saber lo que el otro está necesitando y dárselo. Sin pretensiones, sin colgarte el cartel, sin hacer espamento de lo que estás haciendo. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda y que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Así, sencillo, es fácil, pero hacerlo. Y entonces eso, madre mía, te libra, te limpia, te guarda. Es que estás, el llevarle la vida, el traer una persona a la vida eterna, eso es grandísimo, Traer una persona al Mesías verdadero, al mandamiento, a la palabra, eso es grandísimo. Entonces, a eso nos llama el Padre, a que busquemos, a que llamemos. Y lo primero es nuestra familia, lo primero son nuestros hijos, lo primero es nuestro marido, es nuestra esposa, en el caso de Ariel. Eso es lo primero. Ahí es donde hay trabajo, ahí es donde hay edificación. Yo y mi casa, decía Josué, yo y mi casa adoraremos al Padre, al Dios Todopoderoso. Yo y mi casa seguiremos sus palabras. Yo y mi casa. De eso se trata. Y ser hijos de obediencia, no hijos de ira. Ay, que me pongo muy intensa. Porque a veces le habla uno a la familia y a uno lo ocultan y no lo quieren entender, o dicen ya vas por otro lado, bueno, ya. pero la palabra también dice que para los últimos tiempos ya no le vamos a tener que enseñar, porque es nada más nuestro ejemplo. Exacto. Que seamos constantes. Exacto. Que no estemos en un lado y en otro. Exacto. Ser consecuentes, ser coherentes, que sea un mismo pensar, un mismo sentir y un mismo actuar. No tener dobleces en el corazón y no endurecer nuestro corazón. Porque piensa una cosa, mientras más difícil esté el mundo, mientras más maldad hay en el mundo, más sufrimos y es más fácil que se endurezca nuestro corazón. Eso es lo que no tenemos que permitir,
que no sea tal, que siempre haya ternura en nuestro corazón, que siempre haya una palabra buena para dar, que siempre haya un gesto amable para hacer, que siempre haya una caridad para ofrecer. Siempre en nuestra mano el dar, porque uno no puede servir si no da. No es verdadero servicio. Uno tiene que dar, y lo más grande que uno puede dar es a uno mismo, darse a uno mismo. Exacto, exacto. Antonia, te escucho. La venden en dos partes. Esa es la interlineal, la que viene en dos partes. Y es carísima, cariño. Sí. Y duele. Duele una mejilla, duele bastante. Rasca, Pero es muy agradable poder. Es que sí. Ay, eso sería fantástico que lo pudieras hacer. Yo tengo la Biblia en hebreo original y tengo la interlineal, pero por el ordenador. No la tengo física porque no me la he podido comprar, pero ya me la podré comprar más adelante. Tengo tengo el Strong, el diccionario Strong, y la Biblia que mejor se adapta a la interlineal es la Reina Valera 1909. ¿Que le faltan cosas? Sí. ¿Que hay cosas que están un poquito así? También, porque todas las Reina Valera están de esa manera. Tristemente, lo digo, tristemente. Pero la mejor es la que les he dicho siempre. 1909. Ya. La Dabar, sí. Perfecto. Con el Strong y la Biblia y una Biblia normal Reina Valera ya haces. Pero te digo que es mejor la traducción, no tienes que hacer tanto esfuerzo de traducir texto por texto en la interlineal con la Reina Valera 1909. Pero siempre hay que tener la interlineal delante porque hay cosas que ya ves que no están, tanto en el hebreo como en el griego, en los dos. Así que bueno, es irlo viendo, es hilar muy fino, pero te ayuda mucho. Y este estudio que estamos haciendo es un estudio en mucha profundidad, como ya ven. Aunque es rápido, es bastante, lo trato de hacerlo bastante resumido, pero es bastante profundo. Y lo más importante, las palabras fundamentales, tenerlas claras y bien traducidas. Eso es lo más importante. Sí. Sí, porque al hacer tantas traducciones, muchas veces lo que han hecho es tergiversar. Entonces lo terminan haciendo doctrinal. ¿Por qué? Porque se guían por las traducciones de la King James y todas estas que vienen del lado protestante, algunas son calvinistas, otras son luteranas, entonces todas tienen esa tergiversación. Fueron traducidos en 4 o 5 idiomas, ¿verdad? Hebreo, arameo, griego, latino, inglés, español, entonces no nos llega la misma palabra, porque muchas de las cosas del inglés al español no se encuentran. No. Pues mira, ahora cuando estudiemos el capítulo que sigue, te vas a dar cuenta, hay palabras que directamente no están y que transforman completamente el significado y el mensaje. Y son palabras tan pequeñitas que por querer resumirlas o por querer darle una idea más sintáctica, al final
se han cargado la profundidad y el significado. Y tú piensas que en una visión, en algo que es completamente arquetípico, una coma, una línea, una palabra cambia totalmente el sentido, y te das cuenta cuando ya esos acontecimientos se han desarrollado y se han mostrado delante de tus ojos. Entonces, por eso estos son los tiempos de la revelación, porque es ahora cuando decimos, no, es que esto no me cuadra, es que esto no es así, esto es así, y ya no nos pueden engañar, ya no nos pueden mentir. Y es que ahí se van perdiendo las cosas verdaderas, ahí se va perdiendo el Exacto. significado, y por eso es que cada quien agarra las cosas a su conveniencia y hace su religión. Claro. Que no entienden Es que nada más de una sola Biblia y ya de ahí lo sacan. Es que cuántas denominaciones hay y cuántas religiones hay y es impresionante. Y solamente la religión católica o solamente la religión cristiana tienes miles de denominaciones. Entonces, claro, ya cada versión de la Reina Valera, más las que han ido sacando después para poder editarlas, para poder cobrar copyright, para poder hacer todas estas cosas, cada vez hay que la nueva versión internacional, que el nuevo texto literal, que la no sé qué, que la no sé cuánto, que la versión de cualquier cosa. Entonces, claro, cada una pone un poquito de su condimento y claro, y se pierde totalmente el mensaje. Y lo bonito es entender el sentido profundo de la palabra en el idioma original. Ahí es donde ahí no nos podemos equivocar. Que no hace falta saber griego, que no hace falta saber hebreo, porque tenemos estas herramientas hoy en día, gracias al Padre Eterno que las tenemos. Claro que sí. Antes había que estudiar en griego y hebreo para poder hacerlo. Nos vemos, cariño. Gracias, shalom, hermana, gracias por estar. Bueno, Ariel, muchas gracias, cielo, que estén bien, que Yahweh los bendiga. Shalom a todos. Un besito, Ale. Bendiciones a todos. Chao. Chao, shalom, shalom.